mencioné a la hermanita Martita, ¿verdad? La hermana Marta Maryland. Sí, sí, se encuentra, porque no la veo en los recuadros, pero sí está conectada. Sí, entonces bienvenida hermana Marta, nos escucha, ¿verdad? Me escucha mayormente que vamos a empezar el tema, ¿sí? Sí, sí, gracias, Sí. aquí los escucho. Bien, entonces miren, voy a, de todas maneras, para bien de las personas que están escuchando ahora y no estuvieron el martes, nosotros hemos dicho que los mileritas, llamémosles mileritas, aquel grupo de personas que esperaron a Jesús el 22 de octubre de 1844 y no vino y ellos sufrieron un gran chasco. Entonces hemos dicho que de ahí en adelante ellos se propusieron con un estudio profundo de la Biblia, se propusieron investigar en dónde estuvo la falla, qué pasó en esa ocasión que ellos habían esperado a Jesús y él no vino, necesitaban una respuesta. Y entonces nosotros, la lección anterior, nosotros estudiamos lo que en la Biblia conocemos como la ley ritual o ceremonial. David, ¿podrías poner, aunque sea para abuelo así rápido, podría poner la lámina del santuario que se le dijo a Moisés? Miren, a Moisés le dijo el Señor que edificaran un santuario. Ahorita lo vamos a ver en el recuadro, todos los que estamos conectados. A Moisés se le dijo esto: me han de hacer un santuario, dijo Dios, para mí, y yo habitaré en medio de ustedes. O sea, Dios quería habitar en medio del pueblo. Y miren esa lámina muy significativa. Moisés tuvo una visión. Y miren el versículo que sigue, el versículo 9. Dice, lo han de hacer conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, hermanos, Moisés tuvo una visión y Dios le dio el modelo, el diseño, dice aquí cómo lo tenía que hacer. Y Moisés no iba a inventar nada, hasta los utensilios, dice ahí, hasta los utensilios que se iban a usar para el servicio del santuario, Dios lo iba a indicar de qué materiales iban a ser. La mayoría eran de oro. Bueno, ahora, hermanos, nosotros ya vimos esto y nosotros dijimos también que para lo que Dios quería estar en ese santuario era para revelar el plan de la salvación. Hermanos, desde que el hombre pecó, el anhelo de Dios para sus hijos siempre fue mostrar el camino a la salvación, mostrar la forma como el hombre puede reconciliarse con Dios, ser salvo. Entonces, lógicamente, en ese santuario Dios iba a revelar. Pero claro, la salvación está centrada en Cristo Jesús. Pero antes que Jesús viniera, Dios dio instrucciones y explicó el plan de la salvación en símbolos. Y hay una ley que se conoce. Mira, yo quiero que David siga mostrando de qué estaba constituido el santuario. Vamos a hacer un pequeño repasito, no le hace mal a nadie y mayormente para los nuevos. El santuario, como lo vemos allí, el santuario, como lo vimos en la lámina, miren, el santuario estaba compuesto de tres partes. Una se le conoce el atrio. Ustedes ven todo lo que está alrededor del edificio propiamente. Y afuera en el atrio está el altar del sacrificio que está mostrando David ahí. El altar del sacrificio es donde se quemaban las ofrendas, mayormente el cordero. Luego, no sé si ustedes pueden ver entre el altar y el comienzo del edificio hay un lavacro, ahí lo está mostrando con la flechita David. Ahí ahorita lo vamos a ver en grande. Ese lavacro estaban en el atrio. Luego pasaríamos a lo que es la parte del lugar santo. Hay el tabernáculo, perdón, estaba compuesto de dos habitaciones. Una se le conoce el lugar santo y la última, la del fondo, el lugar santísimo. Si puedes poner, David, las láminas seguramente, bueno, ahí podemos ver el anterior, ahí está el altar del sacrificio, hermanos. El sacrificio, ahí se quemaba la ofrenda y era un símbolo del sacrificio de Jesús. Ahora, si pasamos el lavacro, muéstralo ahora.
el lavacro que estábamos mencionando, así se llama el lavacro, era un símbolo de limpieza, de purificación. Para nosotros hoy en día representa el bautismo. Y para los levitas en el tiempo antiguo, ahí se purificaban, literalmente ellos se lavaban ahí antes de entrar al lugar santo a interceder por los pecados. Ahora, en el lugar santo habían estos elementos. Miren, en el lugar santo estaban los panes de la proposición, perdón. Y miren, ahí eran 12, eran símbolo de todo el pueblo de Israel, 12 tortas que representa una por cada tribu. Luego estaba otro mueble. Bueno, no era mueble, el candelabro. Como lo ven ahí, hermanos, el candelabro con siete lámparas. Esto, bueno, tiene un simbolismo, representa el Espíritu Santo, también representa a Cristo. Jesús es la luz del mundo. Él es el que ilumina para la salvación, pero el Espíritu Santo contribuye. Él es el aceite para que haya luz. Y también hay otro mueble en el lugar santo, el altar del incienso, altar del incienso, que constantemente se le ponía un incienso aromático y estaba prendido, y ese aroma ascendía, símbolo que asciende a la presencia de Dios. Este incienso representa nuestras oraciones mezcladas con la gracia de Cristo para que el Señor acepte nuestras oraciones allá en el cielo. Ahora, en el lugar santísimo, que es el último compartimiento del santuario, hay un solo mueble, digamos. Está el cofre abajo, un cofre o un arca, y la tapa de arriba se le conoce como el propiciatorio o la Shekinah en el idioma original, en hebreo. Y ahí ustedes pueden ver una luz que emana de ahí, pero hay un par de ángeles, está un par de querubines, uno en cada extremo, haciendo un círculo ahí, tocando ala con ala, y ahí esa luz representa la presencia de nuestro Dios Padre que desciende allí para tener asuntos que tratar con el pueblo. Ese era el lugar donde la morada de Dios. Bueno, ahora con esto, hermanos, vamos a poner la lámina, vamos a ir rápido. Este fue un pequeño repaso, pero ahora la lámina, nosotros lo pones de una vez, David, donde están las fiestas. Hermanos, ya hemos dicho, en el santuario Dios quería revelar el plan de la salvación. Y nosotros, para los que no estuvieron, miren este recuadro. Aquí se le conoce como las fiestas solemnes a Jehová. También se le conoce como la ley ritual o ceremonial, porque de eso estaban compuestas estas fiestas solemnes. Eran ritos y ceremonias. Siempre estaba la muerte del cordero o de las ofrendas, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de los pecados. Y esa sangre de los corderos representa a la sangre de Cristo, que un día a futuro habría de ser derramada. Así que Dios, en tiempos de Moisés, dio esta ley ritual para que el pueblo aprendiera cómo podría ser salvo. Y hemos visto, hermanos queridos, los que no estuvieron el martes, no vamos a repasar todo, pero aquí lo pueden entender. Son 7 fiestas. La primera es la Pascua, y ahí está en el día 14 del primer mes. Luego la siguiente fiesta era la de los panes sin levadura, y era por 7 días, desde el 15 al 21. Y luego viene la tercera, bueno, la segunda fiesta también se le conocía como panes ácimos. Es lo mismo, significa panes sin levadura. Y luego la tercera de estas fiestas se le conoce como la fiesta de las primicias o gavillas, que es lo mismo. Y esta fiesta siempre caía en domingo, porque se buscaba el sábado. Siempre se buscaba en esta semana de los panes sin levadura el día que cayera sábado. Y siempre era después del sábado, por lo tanto siempre era domingo. Luego la fiesta tercera, la cuarta, perdón, se conoce como la fiesta del Pentecostés. Pentecostés viene de, Pentecostés significa contar 50 días. Y los judíos, y la fiesta era que de ese domingo de las gavillas se contaban 50 días hacia adelante, y siempre caía en domingo. Por lo tanto, ustedes ven que el número 4 es la fiesta del Pentecostés, era 50 días después, como puse ahí. Es otro domingo. Y luego la quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Ahora sí, llegamos hasta el 7º mes,
En el día primero eran las trompetas. Luego la fiesta número 6 era la fiesta del juicio o de la fiesta del día de la expiación, que es lo mismo. Significa el día cuando el pueblo quedaba limpio de pecado, había pasado por el juicio de Dios y el que salió limpio era salvado. Pero el que no tomó en cuenta ese día y no hizo arreglos, Dios cortaba a esa persona del pueblo. Y esa fiesta caía el 10 del séptimo mes. O sea que estas últimas 3 fiestas caían en el séptimo mes todas. Ahora, la fiesta de las cabañas o tabernáculos, la última, iban desde el 15 hasta el 22. Del 15 al 22 eran 8 días. Bueno, explicamos algunas cosas entre medio, hermanos. Explicamos algunas cosas entre medio. A lo mejor David, si les manda los videos estos para que lo escuchen, para ver las explicaciones que dimos el martes. Así que vamos a explicar ahora, hermanos. Ahora sí, vamos, esto ya, lo que voy a empezar a decir es la explicación de estas fiestas. Y lo voy a decir de la siguiente forma. Voy a declarar algo muy interesante, queridos. Y esto que voy a decir, estas fiestas, estas 7 fiestas representan todo el plan de la salvación en Cristo Jesús. Jesús habría de cumplir con cada una de estas fiestas. Otra cosa que les quiero mencionar es que lo que voy a decir es bien significativo. Esto no lo enseña ninguna iglesia. Que el plan de la salvación, hermanos, establecido por Cristo Jesús para cada uno de nosotros, es un proceso. Son 7 pasos que llevan. Noten que los 7 números que están ahí es un proceso a seguir. Les voy a explicar esto, hermanos. Esto es bien importante. La mayoría de iglesias evangélicas enseñan que Cristo, con la muerte en la cruz, eso fue todo lo que tenía que hacer para salvarnos y que el plan de la salvación ya está terminado. Y yo digo algo, con todo respeto, yo les digo lo siguiente. Lo que voy a decir es lo siguiente. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, lo que él dio a entender es, consumado es, significa acabado, sí, pero él había declarado que él había venido a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, es la parte que cumplió aquí en la tierra. Es cierto, la muerte en la cruz de Cristo fue lo más importante. Realmente es la parte más difícil que él tenía que cumplir en el plan de la salvación. Y todos sabemos, hermanos, que el hecho de que Jesús murió en la cruz hizo posible que seamos salvos. Pero, hermanos, escuchen lo que voy a explicar y lo vamos a demostrar. La salvación no se terminó en la cruz del Calvario, porque Jesús declaró, hermanos, consumado es en la cruz. Pero les voy a leer en Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis lo que Jesús va a decir cuando se termine todavía la salvación y no se ha dicho. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Miren lo que dice el capítulo 22. Hermano, esto puede ser un poco revolucionario, un poco perturbador para más de algunos, pero no se preocupen. Nosotros, si yo digo algo aquí, hermano, estoy dispuesto a demostrarlo por la Biblia. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Ajá. Vean lo que dice Cristo ahí. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y miren lo que dice el 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, estas palabras, escuchen lo que digo. Estas palabras todavía no se han pronunciado y las va a pronunciar Cristo en el cielo. Hermanos, miren, y
y demos gracias a Dios que no se han pronunciado todavía, porque el día que se pronuncian estas palabras, la gracia se acabó. Es el cierre de la gracia y significa que la salvación se acabó en su totalidad. Y ya de ahí en adelante, hermano, como dice aquí, el que es justo y el que es injusto, ¿qué? Así será. En otras palabras, el que sea salvo, salvo, y el perdido, perdido. Eso significa el cierre de la gracia, hermano. Y esas palabras también significan la palabra ahora no es consumado, es sino la frase que estoy buscando significa hecho está. Y vamos a leer un hecho está. Miren cómo dice en Apocalipsis 16. También en Apocalipsis 16 hay un hecho está. Vean lo que va a decir el Señor allí. Déjenme ver. Dice, vean lo que nos va a decir dice, permítanme, voy a buscar el pasaje. Dice El 17. ¿Ah? 17. Sí. Apocalipsis 17, ¿qué me está diciendo hoy? Ajá, miren lo que dice el 17, Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo que hecho está. Ahora, miren, ajá, hecho está. Y miren lo que dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que hombre alguno ha estado sobre la tierra. Hermanos, esto todavía no ha pasado. ¿Y qué significa hecho está? Está concluido todo. Esta es otra manera de decir consumado es. Esta es una expresión, hermanos, que significa consumado es, terminada. Hermano, la obra de la salvación, el primer paso es la cruz del Calvario. Lo vamos a demostrar ahorita, hermano. Y es importante que entendamos algo. Ustedes recuerdan aquel pasaje que Jesucristo le dijo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón. Ustedes saben dónde está, ¿verdad? Lo pone David. San Juan 14 del 1 al 3. Miren con las palabras que Jesús se despidió de los discípulos. Estas son las últimas palabras que Cristo le dijo a los discípulos. ¿Cómo creen que quedaban los discípulos? Muy tristes, ¿verdad? Los discípulos quedaban muy afligidos. Y miren las palabras de ánimo que Jesús les dice. Les dice, no se turbe. Yo quiero pedir a alguien, ¿quién me ayuda a leer? A lo mejor Abby, si está allí Ahorita no está Abby. o nos puede leer, a ver, nos puede leer, ¿cómo es? Melissa, si me está escuchando, queremos oír su voz, si nos puede leer. Sí, hermano, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así fuere y os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Melissa. Miren, estas palabras las voy a explicar en su verdadero contexto. Vean lo que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean en mí. ¿Y qué es lo que debemos creer? En la promesa que Él dice. Miren lo que Él dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas viviendas, pues. Y miren, Él no se fue a preparar viviendas o moradas. Esas ya estaban hechas. Notan lo que Él dice. Ya las moradas están hechas. Pero miren lo que Él iba a hacer. Si así no fuera, dice, yo os lo diría. Y miren a qué fue Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice el 3, y si me voy y preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os llevaré conmigo mismo, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Ahora, veamos qué es lo que Jesús promete en este pasaje. Promete llevarnos cuando Él regrese, eso sí, pero otra cosa que Él prometió, hermano, Él dice que allá en el cielo hay moradas para los hijos de Dios. Yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Saben qué significa eso? Voy a interceder, voy a mediar entre Dios y ustedes y una vez que lo haya hecho, vendré otra vez. Ahora, ¿saben ustedes qué significa? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Significa voy a continuar, voy a seguir realizando la intercesión. No bastaba solamente la muerte de Cristo, la intercesión en el cielo por cada uno de nosotros era tan vital como la misma cruz. Ahora, hermanos, vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Vamos a demostrar, hermanos, que es un proceso la salvación. Vamos a ver si ya vimos cuál es la primera fiesta. ¿Cuál es la primera fiesta de las 7 que hemos dicho? Ayúdenme, los alumnos. Pascua. La Pascua. Todos estamos de acuerdo que es la Pascua. Vamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo con relación a la Pascua. Vamos a ver qué dice en Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a leer capítulo 6, perdón. El 5 al 7, ¿qué dice? Primera de Corintios 5. Permítame. ¿Qué estoy diciendo? Déjenme reconfirmar. Estás en Primera de Corintios. Dijimos Primera de Corintios 5. Pone el 5, David. Miren lo que dice la escritura. Aquí nos va a hablar. Miren lo que nos va a decir. Vamos a leer del 6 al 8. Miren lo que nos dice del 6 al 8. A propósito, a ver, la Pascua era la primera fiesta. ¿Cuál era la segunda? Los panes sin levadura, ¿recuerdan? Entonces, escuchen lo siguiente. En toda esa semana comenzaba la Pascua y toda esa siguiente semana comían ¿qué? Panes sin levadura. Entonces miren lo que nos dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 5 del 6 al 8. A ver, otro voluntario que nos quiera leer, ya nos leyó Melissa para que participen, hermano. ¿Quién nos quiere leer ahora? Para que participen, hermanos. Yo lo leo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hermano, aquí el apóstol con este pasaje cubrió dos fiestas de la fiesta judía. Dijo que Cristo es nuestra Pascua, ya murió por nosotros, ya fue ofrecida por nosotros. Claro, ya Cristo había muerto, ahí dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros vemos entonces que el corderito de la Pascua que se sacrificaba era un símbolo de Cristo. Y una vez que Cristo ya murió, el apóstol dice, ya nuestra Pascua, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Y notó que mencionó de una vez los panes sin levadura. Él acaba de decir, hermanos, que la levadura representa la malicia, la maldad. Por eso los panes eran sin qué. Los que se comían eran sin levadura. Hermanos, voy a mencionar algo. La levadura de los panes, porque la levadura representa, en este caso que estoy explicando, representa el pecado. Y voy a explicar, así como la levadura, tiene un efecto que va leudando toda la masa. El pecado de Adán y Eva, hermanos, en el comienzo, ese pecado, como hizo el efecto de la levadura, fue leudando ¿a qué? A toda la humanidad. Todo, la Biblia dice, el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Notaron el efecto de la levadura? El apóstol Pablo también menciona en 1 Corintios 15 que el pecado entró ¿por qué?
por un hombre, y así el pecado fue pasando, ¿qué? A todos los hombres. Entonces, hermanos, ¿en qué quedamos? Si la levadura era símbolo del pecado, en este caso, se utiliza solo el símbolo. No es que la levadura sea mala en sí. Hermanos, miren lo que voy a explicar. La levadura no es mala. Hoy en día se usa para el pan y lo hace crecer y sabroso, ¿no? No es que la levadura en sí sea mala, solo que se utilizó el símbolo, porque la levadura leuda, entonces se usa para el pecado que es igual. Entonces el apóstol Pablo dice, la levadura que es la Pascua que es Cristo ya murió. Ahora dice, los panes celebremos con una nueva naturaleza. Ya no tenemos que celebrarla al estilo antiguo, no con la vieja masa, dijo, sino con la masa nueva, dice, con corazones agradecidos a Dios de una nueva naturaleza. Nosotros, los hijos de Dios, hermano, solo entendemos que ya no celebramos aquella fiesta. Ahora el hecho que Dios nos ha hecho nuevos a nosotros es el símbolo de que también nosotros, ya la levadura no hace efecto en nosotros. Ahora, vayan notando cuántas fiestas cubrimos ya. 2. El 2, la Pascua y los panes sin levadura. Pero tengo que explicar más. Esto se pone bien interesante. Miren, vamos a empezar con la Pascua. Cuando Cristo murió, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 12, David, y vamos a ver las condiciones de la Pascua, cómo las ordenó Dios, cómo el pueblo de Dios debía comer la Pascua. En el capítulo 14, capítulo 12, en el capítulo 12 del Éxodo, el Señor dice así, versículo 3, miren lo que Dios ordena. A ver, ¿quién nos quiere leer ahora? 12:3. Yo lo leo. Ah, Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Sigue, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dejémoslo hasta ahí. Hermanos, esta primera explicación, Dios dice, bueno, ya lo leímos, vean lo que nos dice. El cordero se reservaba, se compraba. A ver, ¿quién me dice qué día se compraba el cordero para guardarlo para el sacrificio? El 10. El 10 del primer mes, lo dijo en el versículo 3. Dice, lo guardaréis, dice, en el día 10 de este primer mes. Ahora, ¿cuándo se sacrificaba el cordero? El 14. El 14. ¿Se acuerdan que en la fiesta, ahora leamos otro detalle del cordero? Si ustedes vean, por ejemplo, dice el versículo 46. ¿Qué dice el 40? Léanos también, hermano Efraín. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suya. Bueno, entonces miren, aquí estamos hablando. La primera vez que Dios indica la ley de que se mate el cordero pascual fue en esta ley de Moisés, fue en los días que ellos salieron de Egipto.
esa noche que salieron comieron el cordero pascual, símbolo de la muerte de Cristo como liberación. Noten algo interesante, hermano. El pueblo de Israel salió de ser esclavo de Egipto y mataron el cordero y comieron sus carnes. Eso fue liberación de Egipto. Hoy en día nosotros, la misma muerte del cordero que es Cristo nos libera ¿de qué, hermano? Del mundo, del pecado. Egipto es un símbolo del mundo, del pecado. Con su sangre Cristo nos ha sacado de esa esclavitud. Bueno, notaron otra cosa, se ha de reservar el día 10, pero se ha de inmolar, o sea, sacrificar el 14. ¿Qué te pasa? Y también dijo que no se le quebrará que del animal, dijo, no se le va a quebrar uno de sus huesos. No me ayudaste nada. Creo que apagaste la cámara, padre. Déjenme ver dónde estoy, pero ¿qué pasó? Como que me ayude porque como no. Déjame ver, hijo. No me escuchan. Te escuchamos, pero no se ve tu imagen. No sé si solo soy yo o los demás también no te ven. Déjame ver que. No, no se ve su imagen. Creo que Espérenme. Lo escuchamos, pero no se ve. O sea, ahí está mi recado. a lo mejor la apagaste la cámara sin querer. Pero sí. Ahí está. Gracias, aquí tengo mi asistente. Entonces, sí, hermano, y como es la computadora de él que me han prestado, no la toco lo demás, pero no sé. Ahí está, seguimos, ¿no? Yo estaba, gracias, Abraham. Saben que les estaba explicando, entonces, lo que aprendimos es que el cordero, otra cosa que explicamos es que el cordero se sacrificaba el día entre las 2 tardes, nos dijo, ya lo voy a explicar eso. Dijo que el cordero se reserva el 10, se sacrifica el 14 y dijo que no se quiebra hueso de sus huesos y que también dijo que se sacrifica entre las 2 tardes. Ahora, vamos a ir a ver cuando Jesús murió, hermanos. Jesús murió un día viernes. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a leerlo. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer en Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas 23. En Lucas 23 nos va a decir en los versículos del 55 en adelante, del 50 en adelante. Permítanme. Sí, del 50 en adelante. ¿Nos quiere leer, hermano Elmer, para variar un poco ahí? Amén. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. O de reposo, es lo mismo, es correcto, así es. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Gracias. Notaron que guardaron el sábado conforme al mandamiento, pero ¿qué día había muerto Cristo? Estaba para comenzar el día de reposo. Él murió en las últimas horas del día del viernes, o sea, el sexto de la semana. Hermano, voy a explicar algo. No sé si lo sepan todavía. Los días, según la Biblia, no son de medianoche a medianoche, como usualmente hemos aprendido desde niños. O sea que un día no se termina hasta las 12 de la noche y hasta la otra medianoche va a ser el siguiente. No, hermano. Según la Biblia, los días son
toda una noche completa y una parte luminosa para que sean las 24 horas, 12 horas del día, que son de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, por decir, y la otra parte del día de 24 horas son las 12 horas de oscuridad. Eso es lo que la Biblia le llama tarde y mañana. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso? Entonces, los días van de puesta de sol a puesta de sol. Lo que quiero explicar con esto, hermanos, Jesús murió entre las 2 tardes. Dice, así se mataba el cordero. Y las 2 tardes sería a la hora del mediodía, que son las 12. De hecho, que nosotros cuando empezamos a contar después de las 12 decimos las 2 de la tarde, 4 de la tarde, ¿notaron? ¿Y dónde termina esa tarde? Termina hasta la puesta de sol. Y la mitad exactamente entre las 2 tardes es aproximadamente las 3 de la tarde, es la parte media. Y es la hora que se sacrificaba el cordero. Siempre la Biblia dice el sacrificio de la tarde, porque también habían sacrificios por la mañana, pero el cordero se mataba entre las 2 tardes, en el sacrificio de la tarde. Y entonces, hermanos, vamos a demostrar también que Jesús murió a las 3 de la tarde. Lo vamos a demostrar por la Biblia, para que vean, hermanos, que todo coincidió exactamente. Vamos a leer, por ejemplo, lo vamos a leer. Vamos a San Mateo 27. Vamos a San Mateo 27 y miren lo que nos va a decir con relación a la muerte de Cristo. ¿En qué hora murió? Déjenme decirle, déjenme encontrar el pasaje y quiero que ustedes vean conmigo. Dice, déjenme ver dónde está. Dice aquí la hora. Si ustedes ven conmigo, vamos a leer el versículo 45. Mateo 27, 45 dice, y desde la hora sexta, pregunto, ¿cuál es la hora sexta según la Biblia? 12 del día. Es al mediodía, hermanos. No son ni las 6 de la mañana ni las 6 de la tarde, como nosotros hemos aprendido. De acuerdo al método que yo les expliqué, los días se contaban así. Se contaba de 12 horas, comenzando de las 6 de la mañana, que es la hora que aproximadamente amanece. A las 7 es la primera hora. ¿Notaron? De 7 a 8 es la segunda, sucesivamente. La hora sexta es la hora del mediodía, las 12, dice que, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, ¿hasta qué hora? A la hora novena. ¿Qué hora es la hora novena? Las 3. Las 3 de la tarde, según este cómputo que estamos haciendo. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Cerca de la hora novena. Y miren lo que Jesús gritó ahí. Dice, cerca de la hora novena, se estaban acercando las 3 de la tarde. Dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, miren lo que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, gritó él. Y miren qué significa eso, traducido es, Dios mío, gritó Cristo, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, Jesús sintió que Dios retiraba sus rayos de luz de él. Y miren lo que dice, las personas que estaban ahí pensaban que a Elías llamaba. Hermanos, en todo el tumulto y la bulla que había ahí, cuando Jesús dijo Elí, Elí, ellos oyeron como que dijo Elías. Y ellos pensaban que había dicho Elías, dice, y al instante corriendo uno tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en la boca, en una caña, perdón, le dio a beber a Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 29. Pero los otros decían, veamos si viene Elías. Y entonces nos sigue diciendo ahí, hermanos, que Jesús, ahora vamos a ir a la parte que sigue, versículo 50.
¿Qué dice? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, repitió lo mismo, hermanos. ¿Qué dice? Entregó el Espíritu. Esa es una forma, es una de tantas formas de decir que Jesús murió. Vemos entonces, deja ahí el pasaje, David, pero escuchen lo siguiente. Cuando Jesús murió eran las 3 de la tarde y según nosotros vimos allá en Lucas, que era el día de la preparación, al día viernes, hermano, al día viernes se le conocía como día de preparación. Siempre el día principal, hermano, el día principal de la semana de los judíos siempre era el sábado. Todos los demás días giraban en torno al sábado. ¿Por qué? El viernes se le conocía como el día de preparación. ¿Para qué? Para prepararse para guardar el sábado. ¿Sabían ustedes que al día jueves se le llamaba 2 para el sábado? Y sí, el jueves faltan 2 días para... Todo era el centro del sábado, pues. Y el día miércoles era 3 para el sábado. El día domingo era el primer día de la semana. Ya había terminado la semana o era 1 después del sábado. El lunes era 2 después del sábado. Siempre el sábado era como el centro de todos los días por lo que era el día del reposo. Bueno, dice entonces que Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes y estaba ya para, cuando bajaron el cuerpo de Cristo en la cruz, estaba para comenzar, ¿qué cosa dice? El sábado, el día del... No crean ustedes que eran las 12 de la noche, que estaba para comenzar el sábado. No, era la puesta del sol. Entonces, cuando llegaba la puesta de sol, los que guardamos el sábado sabemos que el día que viene es el siguiente, pues, y como era viernes, día de preparación, venía el sábado. Y se acuerdan que en Lucas leímos que las mujeres que habían ido al sepulcro solo vieron cómo fue puesto Jesús en el sepulcro, no les dio tiempo de ungirlo. Yo les voy a mencionar algo. En el capítulo 26 de Mateo se menciona algo interesante. Ya que estamos en Mateo, fíjense, ya que estamos en Mateo, miren lo que dijo Jesús en el capítulo 26. Declara allí algo bien interesante. Dice el versículo 6. Ya que estamos en Mateo, miren el capítulo 26, el versículo 6 en adelante. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, dice, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Miren lo que dice, pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de, ¿qué cosa dice? Prepararme para la sepultura. Miren, esta mujer fue María Magdalena, aquella que Jesús la había perdonado, la había salvado. Esta mujer tenía infinita gratitud por Cristo y al derramarle el perfume, miren qué cosa más rara. Lo está perfumando en una fiesta, en una comida. Y Jesús dice, esta mujer me ha preparado, dice, para la sepultura. O sea, ha ungido mi cuerpo. Hermanos, cuando Jesús murió, ahora volviendo a Mateo 27 dice que cuando Jesús murió, no lo ungieron, no dio tiempo porque ya llegaba, ¿qué cosa? Las horas del sábado. Imagínense, hermanos, tengo que decir esto con la base bíblica. ¿Qué importancia tenía el sábado? Que aquellas mujeres piadosas, entre ellas iba María, la madre de Jesús, iban estas mujeres piadosas, otra que iba era María Magdalena, y llegaron y solo bajaron miren, Jesús murió a las 3 de la tarde, entre que fueron a solicitar la autorización para que Pilato les diera la autorización de bajarlo, pasaron minutos o hasta alguna hora, hermano, y cuando tuvieron la autorización, voy a explicar algo muy interesante, hermanos, acá. ¿Sabían ustedes que a todos los que crucificaban, casi nadie iba a pedir ese cuerpo para darle una santa, como decimos, sepultura? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los que morían crucificados eran delincuentes, eran de lo peor, ni familiares se atrevían a ir a decir, entréguenme el cuerpo. ¿Saben ustedes qué hacían con los crucificados, con los que morían en la cruz? Cuando ya estaban muertos, venía alguien
y bajaban esa cruz con todo el cuerpo ahí, la cruz con todo el cuerpo, y los arrastraban con bestias como con caballos, esa cruz aún al basurero municipal, al basurero general, hermano, y eran como basura echadas con todo y cruz los cuerpos, y ese era un fuego que siempre estaba ardiendo, porque siempre había basura que se seguía quemando. En resumen, esas cruces con todo y los cuerpos allí eran consumidos por un fuego en un basurero. Pero hermanos, Dios no podía permitir que su hijo pasara por esa experiencia, el cuerpo de su hijo. No se olviden que el cuerpo de Jesús tenía que resucitar. Entonces, en la profecía de Isaías 53 ya había dicho Dios que él moriría como cordero, pero que su sepulcro sería un sepulcro nuevo, un sepulcro de un rico. Sí lo han leído en Isaías 53, ¿no? Que su sepulcro, puedes poner 53 de Isaías, David. Miren lo que hablaba de la sepultura de Cristo en Isaías 53, versículo 8 en adelante. Dice, hablando de Cristo, cómo fue llevado como cordero al matadero. Miren lo que dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Notaron lo que dice? Que en su sepultura dice que sería con los ricos. Hermanos, ya estaba profetizado, Jesús no habría de... Yo quiero decirles algo. ¿Sabían ustedes que los dos ladrones que murieron con Cristo, uno a la derecha y el otro a la izquierda, aunque el de la derecha va a ser salvo? ¿Se acuerdan que Jesús le prometió, estarás conmigo? Pero la suerte final de ese ladrón al morir fue arrastrada a su cruz, a ese basurero, y ser consumida por el fuego. Pero la diferencia de Cristo es que Simón, José de Arimatea, otro que Nicodemo andaba allí, eran influyentes, eran personas ricas. Ya ven que José de Arimatea era rico. ¿Y quién fue el que ofreció la tumba para Cristo? José de Arimatea. Ya decía Isaías que entre los ricos sería sepultado. Hermano, y esto no es, siendo el Hijo de Dios, lo menos que se podía hacer era que se pusiera en un sepulcro nuevo, ¿verdad? De un rico. Y entonces José de Arimatea dice: yo pongo mi sepulcro que está destinado para mí, no importa, lo pongo para él. Y fueron a pedirle a Pilato que le diera autorización de bajar el cuerpo, y lo bajaron piadosamente, hermanos, como hemos visto en unas láminas. Y entonces lo bajan con cuidado, lo envuelven en sábana. Pero para todo esto, hermanos, ya estaba para comenzar, ¿qué? El sábado. Y entonces nada más les dio tiempo de llevarlo al sepulcro de José, y lo pusieron ahí, y no dio tiempo de poner perfume, de ungirlo, embalsamarlo, pues. Ahora, pero ¿qué había dicho Cristo en Betania cuando lo ungió la mujer con el perfume? Ella me está ungiendo para mi sepultura, ¿notaron? Ya. Bueno, ahora el punto que voy a seguir explicando es ¿qué pasó cuando Jesús murió? Bueno, yo voy a decir algo más. ¿Qué día se escogía el cordero antes? ¿Se acuerdan que me dijeron ustedes? Que leímos en Éxodo. El cordero se escogía el 10 del primer mes, hermanos. Y el día lunes, nosotros conocemos lo que el mundo católico conoce como la Semana Santa. Aunque la Biblia no habla de Semana Santa, habla de un día santo solamente. Pero esa semana fue de mucha turbulencia en la vida de Cristo. Jesús pasó muy agitada esa semana última. Él muere el viernes. Pero ¿qué creen que pasó el lunes? El lunes era... bueno, antes de esto, ¿qué día creen que fue el día viernes? De acuerdo al calendario, ¿qué día fue el viernes cuando Jesús murió? 14 de Nisan. Era el 14 del primer mes de Nisan, como dijo alguien. Y hermanos, era exactamente... Hemos dicho que el símbolo se iba a juntar con la realidad que es Cristo. Y miren, ningún detalle debía faltar. Ahora, el día 14 fue el viernes, el día lunes era el 10. ¿Qué creen que pasó el lunes? Dice la escritura que Judas Iscariote había andado viendo la forma cómo entregar a Cristo. Y dice que ese día él decidió irse a poner de acuerdo con los líderes del pueblo y les dijo:
yo se los entrego, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Y le dijeron ellos, te vamos, o sea que fue a hacer el negocio. Notaron, se tenía que cumplir esta parte. ¿No fue acaso y lo vendió? Ya Judas pensó que nadie sabía. Él fue, pensó que Cristo no lo sabía y fue y lo negoció por 30 monedas. ¿Qué? Plata. 30 monedas de plata, hermano. El cordero era comprado el día 10 y se reservaba ¿para qué? Para el 14. Por eso Jesús, la noche anterior de su muerte, adelantó la Pascua, porque él la tenía que comer el día de la Pascua, pero como él era la Pascua que iba a estar muriendo en ese día, él le dijo esa madrugada anterior, le dijo a los discípulos, vengan, quiero comer la Pascua con ustedes. Y en esa Pascua, Jesús dijo, uno de ustedes me entregará, uno de ustedes me ha de traicionar esta noche. Y entonces empezaron a decir, ¿quién? Y cuando Judas dijo, Señor, ¿seré yo? Como diciéndole, Jesús, si tú sabes lo que has hecho, Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú eres, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces, ¿saben qué señales había dicho Judas? Al que yo bese, yo se lo voy a indicar, hermano, y esa era una noche muy oscura, y de allí que comieron la cena, se fueron al huerto de los olivos. ¿Y qué hizo Judas, hermano? Se fue, ya había quedado con ellos que se los entregaba esa noche, y entonces, hermano, iba una turba y Judas iba entre ellos, y Jesús estaba en la oscuridad en el huerto con todos sus discípulos. Y Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús de Nazareno. Entonces Jesús dijo, yo soy, dejen ir a esto. Y Judas se acercó y ¿qué hizo? Lo besó. Y Jesús todavía le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Bueno, entonces, hermano, la profecía se cumple exactamente en todos los detalles. Yo quiero que vayamos a Mateo 27:50 en adelante ahora. Mateo 27:50, vean lo que pasó cuando Jesús murió. Voy a explicar algo antes de leer esto, por favor. Déjalo ahí, David, pero yo voy a explicar algo. Miren lo que pasa. Cuando se sacrificaba la Pascua, hermanos, permítanme, lo que quiero explicar es lo siguiente. Sí, el día que se sacrificaba la Pascua, un sacerdote que estaba oficiando en el santuario, digamos que el sacerdote que estaba en turno, el día de la Pascua, él se iba, echaban suerte sobre las familias de Israel. Y en la familia que cayó, pues la suerte, digamos, que cayó la suerte de lo siguiente. Miren, el sacerdote se iba y escogía un terreno, el terreno de la persona que quedó, que salió favorecida, digamos, en esa suerte. Y ese terreno, hermanos, se le ponía guardia, se le ponía para que no fuera profanado por animales. Si era un terreno de trigo o de cebada, entonces se le guardaba ese terreno el día de la Pascua hasta el día de las primicias, porque de ese terreno el sacerdote iba a ir el día de las primicias muy temprano a cortar un ramillete de los primeros espigas de ese terreno para celebrar la fiesta de ¿qué? De las primicias que venía más adelante. Ya lo van a entender ahora. Entonces, ese terreno se quedaba guardado, cuidado, y de ahí se iba a cortar las espigas, las mejores, para presentárselas a Dios el día de las primicias. A propósito, ¿qué día eran las primicias? ¿Vieron en el recuadro? ¿Qué día era de la semana? Domingo. Era domingo. No importa qué fecha, podía ser 16, 17, 18, 19, cualquier día de eso. No era la fecha, sino el día, era el domingo. Ahora miren, explico de nuevo. El día de la Pascua, el sacerdote se iba a guardar el terreno, a escogerlo.
El domingo muy tempranito él iba a ir a cortar el ramillete para presentarse a las 9 de la mañana en el templo para ofrecer la ofrenda de las gavillas. Ahora vamos a ver lo que pasó con Cristo. Mateo 27:50 dice así. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Esto ya lo habíamos leído. El momento que Jesús murió, y en el momento que él murió, miren lo que pasó, hermano. He aquí, declara la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren qué tremenda. Déjalo ahí otra vez, David, el 51. Miren lo que pasó, hermano. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo? ¿Alguno de ustedes se atreve a explicar por qué pasó esto? Es porque el Espíritu de Dios ya no iba a estar ahí, se fue, como quien dice, la presencia de Dios. Es correcto, hermano Roberto, lo felicito, pero ¿alguien tiene otra opinión? Yo, hermano Celaya Mili. Bueno, como Jesús ya iba a entrar al lugar, ya tenía acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Bueno, lo que yo creo, por eso se rasgó el velo del templo. Está cerca, todo está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Quién opina más? Una de las cosas que iba a pasar al romperse el velo era el fin del ritual que se hacía, de los sacrificios, porque en ese momento Jesucristo estaba muriendo y él era, digamos, esa ofrenda del Cordero. Entonces, al morir Jesucristo, pues se tenía que rasgar el velo y de esa manera podía verse el lugar santísimo. Hermano, mire, todos los que opinaron es correcto, pero la explicación que dio el hermano Elmer juntó todo y ahora es correcto. Miren, hermano, lo que él dice es el templo era tan solemne y entonces se sacrificaba el cordero en ese día de la Pascua, notaron. Y saben ustedes que Elena de White menciona, ya mencionamos a Elena de White la semana pasada, pero miren lo que pasó. Elena de White menciona en el libro Deseado de toda la gente que cuando Cristo murió en la cruz, notaron que hubo un terremoto. Dice que un terremoto tan grande que se partían hasta las rocas de las montañas, ¿sí o no? Lo leímos, ¿no? Entonces, miren, Elena de White explica, y esto tiene sentido, hermano, esto tiene sentido, que, a ver, en el momento que Cristo estaba muriendo entre las 2 tardes, alrededor de las 9 del día, que son las 3 de la tarde, ¿qué creen que estaba pasando en el santuario también? Estaba pasando la muerte del Cordero. A esa misma hora es que lo sacrificaban en esa misma fecha. Entonces, el sacerdote que estaba en turno oficiando en ese año, iba a matar al Cordero, hermanos, cuando Jesús muere allá en el Calvario y Jesús declaró, pues consumado es lo que hemos dicho. Y entonces, hermano, al haber este gran terremoto, el sacerdote tiró el cuchillo y se olvidó del sacrificio por salvar su vida también. O sea, parecía que todo el templo se venía abajo. Y hermano, ¿y qué pasó? El corderito ya no hubo necesidad de matarlo. ¿Esto tiene un símbolo? ¿Tiene importancia? Sí, hermano. Ya no era necesario que ese corderito, ese animalito muriera, porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo había ya dado su vida en la cruz. Pero volviendo a otro detalle, hermano, en la ruptura del velo, y notaron que de arriba abajo significa que fue por obra de Dios. Es lo que dijo el hermano Elmer. El fin. Miren, el fin del sistema de los sacrificios y ceremonias terminaba. Ya el culto, ese culto ritual o ceremonial ya no era más necesario. Y lo que dijera el hermano Roberto es correcto también, que ya estaban próximos a que Dios, como la nación de Israel rechazaba a Cristo, Dios muy pronto había de retirar su morada de Jerusalén. Hermanos, a propósito, voy a hacer un paréntesis aquí en el estudio.
por lo que nosotros hemos estudiado, por rechazar a Cristo y por tantas evidencias que el pueblo de Israel tuvo oportunidad 490 años para que entendieran que ellos eran el pueblo de Dios y se salvaran a través de Cristo, Dios retiró su morada. Ustedes han visto en las noticias últimamente cómo está Israel ahorita, ya hay los palestinos, que son los musulmanes, los árabes, atacándolos, se están destruyendo. Hermanos, pero mucha gente piensa que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, que Dios tiene un privilegio especial por ellos y los va a librar. Hermanos, son una nación que está en guerra con los palestinos y ¿saben por qué se están peleando? Por las tierras, por adueñarse de Israel, de Jerusalén ahí. Los palestinos, que son los descendientes de Ismael, el otro hijo que tuvo fuera del matrimonio Abraham. Hermanos, ellos son los palestinos y ellos, por ser descendientes también de Abraham, pero según la carne, dicen que ellos son los dueños ahí. Y los judíos, según la Biblia, por el lado de Isaac, también son los dueños. Los dueños legítimos son los judíos. Pero los musulmanes, los islamitas, los árabes, los musulmanes, ellos creen que son ellos. Y ahorita en la guerra que ustedes ven por la televisión que se están peleando, mandándose misiles, es por adueñarse, hermanos, de esa tierra. Cuando si tan solo en la Biblia leemos que eso no es necesario. Bueno, ese fue un paréntesis. Pero eso en la actualidad, todos saben que hay guerra ahorita ya en Palestina, ¿no? En lo que es Israel y Jerusalén. Ahora, volviendo a lo que pasó, hermanos, el fin, ya Daniel había dicho que cuando Cristo muriera habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pues la ruptura del velo significaba eso. Ahora, ¿qué más pasó? Se rompieron las rocas, hubo un gran terremoto. Versículo 52, ¿qué decía? Y miren qué más pasó, hermanos. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. A ver, miren este versículo. Ese mismo terremoto que abrió hasta las peñas y dice que qué cosa dejó al descubierto. Dejó cuerpos de santos que habían dormido, que se levantaron, dice aquí. Pero miren lo que dice el versículo 53, hermanos. ¿Cuándo es que se levantaron? No piensen ustedes que se levantaron cuando Jesús murió ese viernes. Miren cuándo se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, notaron, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, fueron a la ciudad a dar testimonio de la resurrección de ¿quién, hermanos? Ellos fueron a dar testimonio de la resurrección de Cristo, como diciendo, Cristo ha resucitado de los muertos y con el poder que él resucitó, hasta nos resucitó a nosotros. Nosotros somos la prueba de la resurrección de Cristo. Nosotros estábamos muertos, pero ahora vivimos. Hemos sido resucitados junto con él. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, hermanos, miren qué interesante. Yo les hago la pregunta. ¿Qué día murió Jesús? El día de la Pascua, ¿no? Y yo les mencioné que ese día se guardaba el terreno, se guardaba el terreno de donde se iban a cortar las gavillas del terreno literal, del cultivo de trigo o de cebada. Pero miren, hermanos, cuando Jesús murió, quedaron al descubierto que los cuerpos en los sepulcros, pero no resucitaron en el momento. Quedaron reservados para resucitar. ¿Qué día, hermanos? El día de las primicias. Notaron que acaba de mencionar que resucitaron inmediatamente después de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Ahora vamos a ver cuándo resucitó Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios. Bueno, hermanos, tenemos que entender que Jesús resucitó el primer día de la semana. Si lo leemos ahí en Mateo 28:1, en Mateo 28:1, para confirmar qué día resucitó Cristo, pasado el día de reposo. Otra vez, miren, el día de reposo es el sábado. Dijimos que él murió antes del reposo y ahora pasado el reposo, al amanecer de qué día? Del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó? Y dice, y hubo un gran terremoto, notaron, el día de la resurrección también, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Y qué hizo? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, dice, de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. La guardia que había.
Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿a qué? Resucitado, como les dijo. Ahora, hermanos, Jesús resucitó el domingo, que es el primer día de la semana. Jesús estuvo parte del viernes muerto, unas horitas nada más, todo el sábado completo. Y hermano, aquí hay una parte muy interesante y la voy a explicar de una vez, por si el día de mañana me olvido. Este es un paréntesis también. Hermanos, Cristo es nuestro creador y nuestro redentor. ¿Por qué? Porque Él nos creó al comienzo. Y Jesús nos creó en 6 días. En el sexto día creó al hombre. Inmediatamente Dios creó al hombre. En el séptimo día de la creación, ¿qué hizo? Lo descansó, ¿verdad? Lo bendijo y la santificó. Ahora Jesús, hermanos, la redención la terminó aquí muriendo en la cruz el viernes. ¿Y qué hizo todo el sábado? Estuvo reposando en el sepulcro. ¿Notaron? Ven que ese día es tan importante, hermano, tanto en la creación como en la redención. Cuando Jesús murió, él dice: ya he cumplido, ya morí por la salvación del hombre. Y se puso a descansar, descansó todo el sábado. Pero muy tempranito, al amanecer del primer día de la semana, él ya había resucitado. Pero una cosa que sí es cierto, parte del viernes estuvo en el sepulcro. Más bien, sí, él ya estaba muerto, y el domingo muy poquito, pero el día completito que descansó en el sepulcro es el sábado. Bueno, ese fue un paréntesis. Pero miren ahora, hermanos, vamos a explicar lo siguiente. Vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, y vamos a demostrar lo siguiente. Yo les mencioné, hermanos, que el plan de la salvación es un proceso. No se terminó con la muerte de Cristo solamente. Miren lo que nos va a decir 1 Corintios 15 del 17 en adelante. Vayan ahí, por favor. Ay, David lo está poniendo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Ponme desde el 14, por favor, en adelante, David. Vamos a hablar todo lo que dice el apóstol Pablo desde el 14. Miren, dice: y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, yo les hago una pregunta. En el plan de la redención, ¿fue vital e importante la resurrección de Cristo? Amén. Amén. Claro que sí. Miren, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Cristo murió en la cruz que todos conocemos y no hubiese resucitado? Miren lo que dice el apóstol. Si Cristo no resucitó, como algunos andan diciendo, porque hermanos, Satanás y toda la demás contrario no querían que Jesús resucitara, y los que niegan la resurrección de Cristo, hermanos, dice el apóstol, si eso fuera cierto, entonces vana sería entonces ¿qué? Nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No hay salvación. Y miren lo que dice el 15. Y si Cristo no hubiera resucitado, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, somos mentirosos diciendo que Él resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y miren lo que dice el 16. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Es correcto, ¿no? Si no hay forma de resucitar. Pero miren lo que dice. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos, ¿qué? Perdidos. Estamos en nuestros pecados. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces también los que se murieron en Cristo han perecido. ¿Notaron lo que dice? Entonces todos los que han muerto creyendo que Cristo es el Salvador, de nada les sirve si no van a resucitar. ¿Notaron qué claro es? Ahora miren lo que él dice. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, o sea, si en esta vida solo conocimos a Cristo y sabemos que Él vino, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, dice, estamos perdidos. ¿Y qué dice el 20? Mas ahora, Él con categoría, ahora con autoridad, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y cómo le llama?
Primicia. primicia de los Primicia de los que durmieron. es hecho. Y se acuerdan ustedes que una de las fiestas, la tercera, ¿cómo se le llamaba? Las Primicias. primicias. Ahora miren lo que sigue diciendo el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hace ratito yo mencioné el versículo, ¿se acuerdan que les dije que por un hombre entró la muerte, pero por otro vino la vida? Dice, porque por un hombre entró la muerte, también por un hombre, este es Cristo, la resurrección de los muertos. Amén por esto, ¿no? Adán hizo que viniera la muerte, pero Cristo encima de eso hizo que los muertos, ¿qué cosa? Resucitaran y que seríamos vivificados, como dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos tendrán vida, es lo que quiere decir, serán vivificados. Y miren cómo dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden, hermanos, no todos van a resucitar juntos, dice, pero hay un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oh, hermanos, Cristo representa lo primero para vida eterna que resucitó. Y si Él resucitó, hermano, Él nos va a resucitar con su poder a todos los que creemos en Él. ¿Pero hasta cuándo? Hasta su venida, se refiere a su segunda venida. Ahora, hermano, me detengo un poquito acá y les explico algo. ¿Cuántas fiestas vamos cubriendo? A ver, ya vimos que Jesús es la Pascua en su muerte. Jesús en el sepulcro representa ¿qué cosa? Los panes sin levadura. El único que fue, hermanos, el único que fue al sepulcro sin los efectos del pecado es Cristo. Todos nosotros, hermanos, si vamos a la muerte es por consecuencia de ¿qué? Del pecado, ¿verdad que sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cristo no debió haber muerto porque Él no pecó. Su muerte de Él no fue por sí mismo, sino por causa nuestra. Y cuando Cristo muere, hermanos, Él representa el cuerpo sin levadura que fue al sepulcro a reposar. Y el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, bueno, eso lo voy a dejar más adelante porque vamos a explicar la fiesta del Pentecostés, pero hoy me quiero concentrar en lo que hemos estudiado, hermanos. Hemos dicho que la salvación es un proceso. Miren, les hago una pregunta. Cristo ya murió, pero si Cristo solo eso hubiera hecho por nuestra salvación, dice que no habría salvación. Miren qué raro, hermano. Entonces, la resurrección de Cristo es tan vital como su muerte. Tanto que el apóstol dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estamos perdidos en delitos y pecados. Vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima en los hombres. Hermanos, analicemos lo siguiente. Si Cristo no hubiera resucitado de verdad, ¿qué confianza tendríamos nosotros que Él triunfó sobre la muerte? No habría ninguna confianza. Pensaríamos, si Él murió igual que cualquiera y se quedó en el sepulcro, entonces, ¿qué garantía tenemos de que Él venció? Hermanos, pero aquel día, el día de las primicias, cuando Él resucitó como símbolo de las primicias, ese un día fue... Pregunto, ¿no fue un día glorioso ese como el día que Él murió en la cruz también? Amén. Hermano, ese día se demostró que la muerte en la cruz de Cristo fue más que significativa, fue victoriosa, porque la resurrección, hermano, se demostró que Jesús había vencido a Satanás, a la muerte, y había conquistado el reino para el hombre, había destruido el reino de Satanás. Ahora, hermanos, miren, con esto que estamos diciendo, les hago una comparación. Yo quiero que David ponga una lámina del santuario donde aparece el pecador llevando el cordero. David, yo quiero que veas, pongamos eso. Vean esta lámina con nosotros. Ahí se ve el plan de la salvación. Miren, ustedes ven este cuadro. El pecador, nos dice ahí, traía la ofrenda al santuario y el sacerdote que estaba en turno le daba indicaciones cómo presentar su ofrenda. Ustedes ven allí, el hombre
es el pecador, nos representa a todos nosotros, nos representa a todos, ¿verdad? El animalito, ¿a quién representa? Representa solamente a Cristo. A ver, el sacerdote que está allí no es el sumo sacerdote, ya lo voy a explicar. Este es un sacerdote regular, digamos, que oficiaba cualquier día de la semana. Y miren lo que pasaba. El sacerdote, ven que tiene el rollo allí de la ley ritual o ceremonial. Entonces el pecador llevaba el cordero. El hombre, el sacerdote lo revisaba el cordero. El cordero, ¿se acuerdan que tenía que ser como? Perfecto, ¿verdad? Sí, no tenía que tener ningún defecto porque era un símbolo de Cristo. Lo leímos en Éxodo 12 que el cordero debía ser perfecto. Es un símbolo de Cristo. Así que el sacerdote revisaba el cordero y luego le daba indicaciones. Y las indicaciones eran que el hombre, que el pecador iba a confesar el pecado que él cometió, se lo iba a confesar a Dios, no al sacerdote. Y acá él iba a confesar el pecado a Dios, pero poniendo las manos sobre el animalito inocente. Detectaste que está bajando la corriente. Entonces, miren, el corderito, pregunto, ¿el cordero qué mal había hecho? ¿De qué era culpable? Nada. De nada. Ahí está el símbolo, ahí está la salvación, la representación. Y entonces, miren, quien había cometido la falta era el hombre. Entonces ahí está el hombre. Él pone las manos sobre la cabeza del cordero y esto significa que le está transfiriendo, le está pasando de él el pecado que él cometió. ¿A quién? Se lo está pasando al animalito que nada ha hecho. Y él confiesa su pecado a Dios. Hermano, no lo confiesa ante el hombre, él lo podía hacer en silencio. Era como una oración pidiendo a Dios perdón por el pecado que cometió. ¿Y qué creen que hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba bueno, ahora pon la siguiente lámina, David. Y cuando el hombre ya había confesado su pecado, tenía que matar al mismo cordero. ¿Quién lo mataba? No el sacerdote, lo mataba el mismo pecador. Eso quiere decir, hermanos, que con nuestros pecados nosotros matamos a Cristo. ¿Notaron? Hay gente que se molesta y dicen, ¿yo qué culpa tuve en la muerte de Cristo? Fueron allá los judíos y fueron los soldados romanos. Hermanos. Pregunta, hermano. Perdón. Pregunta ahorita que mencionó eso, que el pecador tenía que matar a la ofrenda que traía. Podemos decir entonces que en el caso de Adán, cuando Dios le provee con las pieles de los dos o del animal que se sacrifica, Adán tuvo que haber matado a ese animalito. Y le voy a agregar más. Se mataron 2 corderos en el Edén porque Adán había cometido un pecado. Eva había pecado. Adán mató el suyo. Adán mató el cordero con el cual las pieles lo vistieron y Eva tuvo que matar, porque aquí se ve a un hombre, pero también las mujeres que pecaban tenían que entrar en ese ritual, hermano. Hombres y mujeres, todos hemos pecado por igual y los pecados nuestros mataron a Cristo. Hermano, hagamos algo. En el otro estudio le voy a dar el escrito de que Adán y Eva fueron los que mataron al cordero. ¿Está bien? Pero en este caso, como se ve aquí, gracias. El hombre representa a cada uno de nosotros y él mata al cordero. Entonces, ahora, después de que el sacerdote ya confesó el pecado, el pecador le dice, ahora tienes que matar al cordero. Y el hombre, como lo vemos aquí, está matando al cordero y es un símbolo de ¿quién? Es un símbolo de Cristo. Ahora, hermanos, miren. ¿Qué creen que hacía el sacerdote? Ahora el sacerdote era un mediador. En los tiempos antiguos, el sacerdote era el mediador entre el pecador y Dios. Ahora, ¿saben lo que hacía el sacerdote? Cuando el animal estaba en las agonías de la muerte, el cordero moría, el hombre traía un tazón y agarraba sangre del cordero. Esa sangre recién, imagínense, muerto el cordero. ¿Y qué creen que hacía? Entraba al lugar santo del santuario. ¿Y saben qué hacía? Eso lo podemos leer en el libro de Levítico, pero ahora estoy explicándolo así.
y el sacerdote llegaba, hermano, entraba hasta la cortina, esa que dividía el lugar santo del santísimo. Se supone que al otro lado estaba la presencia de ¿quién? No es que se supone, estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, y ese velo impedía que el sacerdote estuviera en la presencia misma de Dios. Por eso el velo era para que el hombre soportara. Pero el sacerdote con esa sangre, hermano, ¿saben lo que hacía? Rociaba con esa sangre esa cortina, ese velo. Era un símbolo de qué, hermano? De que allá llegó alguien pecador y se arrepintió, mató el cordero, y aquí está la prueba de que hubo qué cosa, muerte. La sangre era símbolo de que hubo qué, muerte por ese pecado. Alguien pagó por el pecado de ese hombre. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si el hombre mata el cordero y esa sangre no entra al santuario para interceder? La sangre es símbolo de la sangre de Cristo que intercede en el santuario. Hermano, ¿qué hubiera pasado? No, notaron ustedes que el plan de la salvación no bastaba con la muerte del cordero. A eso se le llama la intercesión sacerdotal. Pero en el caso de Cristo, hermanos, ¿quién es el cordero? Es Cristo. ¿Y quién es el sacerdote, creen ustedes? Es Cristo mismo. Miren qué maravilla. Cristo lo es todo. Él es el cordero, él es el sacerdote. Así que Cristo se presenta con su misma ¿qué? Sangre. Con su misma sangre, notaron, a interceder por nosotros, como dice el libro de Hebreos, desde los capítulos 7, 8, 9, 10 y todos los, hasta donde termina, hermano, está hablando de la sangre de Cristo y su intercesión. Pero resulta que en el cielo es Cristo nuestro sumo sacerdote, y él se presentó con su ¿qué? Con su misma sangre. Entonces yo pregunto, hermano, si solo la muerte del cordero bastaba, entonces la cruz del Calvario es lo mismo, hasta allí hubiera llegado. No, pero la intercesión en el santuario, eso es lo que Cristo está haciendo en el cielo ahora. Es tan importante como la muerte del cordero. Voy a explicar lo último con relación a esto del cordero, hermano, y lo voy a dejar acá. Nos quedó por explicar qué pasó con los que resucitaron con Cristo, ¿recuerdan? A ver, vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo que dice el mismo. En el Salmo 68 y el verso 18, miren lo que dice. Salmo 68, 18, dice lo siguiente. Ya el salmista inspirado, hablando de Cristo, miren lo que dice. Subiste a lo alto. ¿De quién creen que está hablando? Es un pasaje mesiánico, está hablando de Cristo. Subiste a lo alto, habla cuando Jesús subió. Cautivaste la cautividad, o sea, libraste a unos cautivos, se puede decir, ¿no? Noten lo que dice, cautivaste la cautividad, o sea, él la conquistó, pues. Dice, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Vamos a Efesios capítulo 4 y el versículo 7 y 8. Hablando de Cristo ahora, este pasaje está aplicado a Cristo en Efesios capítulo 4, 7 y 8. Miren lo que dice, que Cristo descendió a lo más bajo. Dice, Efesios, dice, miren lo que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está citando aquel pasaje, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Citó lo mismo del Salmo 68, pero miren a qué se refiere. Y eso de que subió, dice que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta expresión significa que Cristo, antes de subir allá al cielo y llevar cautiva la cautividad, dice que primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Es una manera de decir que él bajó al sepulcro, él bajó al fondo de la tierra. Ahora miren, hermanos, ¿qué representa este pasaje? Este pasaje significa, hermanos, que cuando Cristo resucitó con ellos a estos que ya vimos
que no eran cualquier persona. Dicen que eran cuerpos de santos que habían muerto. Hoy en día diríamos cristianos que habían muerto creyendo en Cristo, en el Cordero, habían aceptado a Cristo como su Salvador. Y todos estos hermanos eran del Antiguo Testamento, ¿notaron? Amén. Todos eran del Antiguo Testamento. Ahora miren, ¿qué hizo Jesús con ellos? Yo quiero que vean un pasaje también. Yo quiero que vean, y con esto vamos a terminar la fiesta de la gavilla. Yo quiero que veamos en San Juan, capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer el contexto también. Y aguanten un poquito, esto va a ser lo último que vamos a explicar. San Juan, capítulo 19. Déjenme encontrar el pasaje más propiamente. Si no, déjenme ver que lo estoy buscando. Nos dice, es en el capítulo 20, perdón. Vayan al capítulo 20. Dije, el problema es que dije 19. Pero miren lo que nos dice. Esta experiencia, hermanos, esta experiencia es cuando María Magdalena, ¿se acuerdan de aquella mujer que ungió el cuerpo y los pies de Cristo y los enjugaba con sus cabellos? Esta era María Magdalena, a la cual Cristo había perdonado. Miren lo que dice San Juan 20, dije David, corregí. Versículo 11 en adelante, dice así. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Esta es María Magdalena. Y dice, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no lo reconoció, dice, mas no sabía que era Jesús. O sea que Jesús, hermano, permitió que ella no lo conociera todavía. Y ella pensaba, dice, y la mujer dice, pensando que era el jardinero, el que cuidaba ahí, el hortelano, dice que le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínense, tanto amaba a Jesús que quería hasta llevar el cuerpo. Pero no sé por qué, hermano, si ya Jesús estaba en el sepulcro, no sé para dónde lo quería llevar, pero eso es lo que dice ahí. Ahora miren lo que Jesús le contesta. María le dijo, y miren esa expresión de María, Jesús se lo dijo con el tono familiar que siempre se había referido a ella. Y cuando ella oyó la palabra, el nombre de ella, María, identificó que era el hablado de Jesús. Y dice, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y miren lo que quiso hacer el 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 17. Ahora, hermano, yo quiero que veamos, miren lo que dice, yo quiero que vean, leímos hasta el 17 y el 18 para que vean que es María Magdalena, dice el 18. Fue entonces María Magdalena, dice, para dar a los discípulos las nuevas que habían visto al Señor, que le había dicho estas cosas. Ahí quedó demostrado que era María Magdalena. Y miren lo que dice el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, pasa a vosotros. ¿Qué es lo que quiero mostrar con todo esto? A ver, yo les pregunto, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a María? No me toques. ¿Por qué le dijo? En el versículo 17 está. Miren qué le dice. No me toques porque aún no he subido. No he ido a presentarme ante mi Padre después de mi resurrección y mi muerte, por supuesto. Ahora, hermano, si quita ya el recuadro, David, yo les voy a explicar esto último ya. Esto tiene que ver, hermanos, en armonía. Esto tiene que ver en armonía a todas las fiestas rituales, pero Jesús las está cumpliendo punto por punto. A ver, ¿qué día era el domingo que Jesús resucitó?
¿No era el día de las primicias? Sí. Pero yo quiero que David ponga el recuadro de las fiestas también. Le voy a hacer una explicación también ahí. Esto está lleno de mucha explicación, hermano. Miren lo que dice en el recuadro. Para los que no estuvieron el martes, yo les mencioné que esos días que están en círculo, ustedes pueden ver en el recuadro los días que están en círculo. Y esos días representan que en medio de la fiesta ritual habían ciertos días que no se trabajaba. Y esos días se le conoce como sábados rituales o ceremoniales. Lo explicamos el martes. Y yo les dije que esos no tienen que ver con el sábado de la semana, el sábado de la otra ley, de los 10 mandamientos. Y yo les mencioné que habían veces que se juntaban, que el sábado ritual con el sábado de la semana coincidían. Y a ese sábado se le conocía como el sábado de gran solemnidad, o el sábado grande, o el sábado doble, como quiera se le llamara. Era un sábado de doble fiesta, pues porque era el sábado de la semana, pero también caía junto con un sábado ceremonial. Ahora miren el recuadro. Yo les pregunto, el día 14 que ven allí del primer mes, Jesús muere. ¿Estamos de acuerdo? Váyanme confirmando. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, ¿qué día era? Según la semana vimos. Viernes. Era viernes. A ver, el día 15, que es el día del calendario que sigue, según la semana, ¿qué día era? Era sábado, el día que viene después del viernes. Y yo pregunto, ¿lo ven que tiene un círculo ahí? Nosotros leímos que los días de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día, que era el 15, era un día de reposo, no se trabajaba, pero era un sábado, ¿qué cosa? Ceremonial o ritual. Entonces, hermanos, miren, Jesús, ¿están de acuerdo que ese día era un sábado doble, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque era el sábado de la semana, era viernes que Jesús muere, y el siguiente era el 15, que era sábado de la semana, pero también era el 15 ritual de la fiesta. Ahora vamos a ir a la Biblia. Miren lo que dice en San Juan 19, ahí cerquita donde habíamos estado. ¿Qué día era cuando Jesús murió y qué día era el siguiente? Miren lo que dice en San Juan capítulo 19, y vamos a leer los versículos. Vamos a leer desde el versículo 29, perdón, el 30, y ahí está la frasecita consumado es que dijimos hace rato. Miren lo que dice. Ahí leamos, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué declaró? Consumado es, o sea, doy mi vida por el pecador, y abría la puerta para la salvación del ser humano. Y esa es la parte que él vino a hacer a la tierra, a morir acá. Miren lo que él dice. Cuando él murió, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. Y miren lo que dice ahí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, y entre paréntesis nos explica, pues aquel día de reposo era ¿qué cosa? De gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a todos. Bueno, les voy a explicar algo. Ellos le rogaron a Pilato que le quebraran las piernas a Cristo. ¿Saben por qué? Porque dice el versículo 32. ¿Por qué querían que les quebraran las piernas? Dice, no sea que, dice, vinieron. Bueno, les voy a explicar, pero terminemos de leer. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con Cristo, o sea, los ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué dice la escritura? No le quebraron las piernas. Hermanos, ¿qué había pasado con el cordero allá en Éxodo 32, en Éxodo 12? No se le debía quebrar, ¿qué cosa decía al cordero? Hueso, cuerpo. Y dice que no le quebraron las piernas, ¿para qué? Y de ahí nos va a decir por qué causa. Y dice el versículo 34 que como le dice, y el que vio
el que lo vio da testimonio y su testimonio, no, te brincaste el 34, David. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miren, hermano, miren cómo estuvo esto. Los judíos le fueron a decir a Pilato que le quebrara las piernas. Al que más deseaban ellos que le quebraran las piernas era Cristo. Les explico por qué. Porque los crucificados los ponían las piernas flexionadas así, las rodillas en el aire. O sea, no muy derechos así, sino que así, para que los crucificados estuvieran levantándose en la cruz, para que pudieran respirar. Pero una vez si les quebraban las piernas, ya quedaban más descolgados y ya no iban a poder. Ustedes saben que para llevar el aire a los pulmones necesitamos como que, así como cuando hacemos ejercicio y luego lo sacamos. Entonces Cristo ya no iba a tener, el crucificado ya no tenía movilidad para llenar los pulmones de aire y moría asfixiado en poco tiempo. ¿Y saben por qué ellos pidieron esto? Porque como el sábado, el siguiente día, era el día de gran solemnidad, ellos querían andar en sus celebraciones, ellos querían andar en santidad. Qué hipócritas, ¿no? Habían dado muerte a Cristo ahora, pero querían andar, ya venía el día de la santidad, era día doble, ya lo leímos. Entonces le dijeron a Pilato, quiébrale las piernas para que mejor se muera. Y ¿saben qué habían dicho ellos? No sea que si nosotros nos vamos a la solemnidad y vienen sus discípulos y lo bajan de la cruz y dan a entender que, pues sí, lo puedan librar, pues imagínense, lo puedan venir a salvar de la cruz. Y hermano, dice la escritura que llegaron los soldados, le quebraron las piernas al primero, a otro, cuando se las iban a quebrar a él. ¿Qué había pasado con Cristo, hermano? Ya Cristo había muerto y entonces dice que el soldado no se las quebró, pero para confirmar que estaba muerto, ¿qué hizo? Le clavó una lanza en el corazón, hermano, en el costado, o sea, el corazón. Y dice que inmediatamente salió sangre y agua. No voy a explicar todo esto ahora porque me toma tiempo, pero hermano, ahora miren lo que sigue diciendo el versículo 34, San Juan 20:34, David. Miren lo que dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado y salió con lanza y salió agua y sangre. Sigue el versículo 35, dice. Y el que lo vio da testimonio. O sea, Juan vio todo esto. El que está escribiendo es Juan. Y él da testimonio que él fue testimonio ocular de todo lo que está diciendo. Y dice que nos lo dice para que creamos que él es la verdad. Y miren lo que dice el 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Qué decía la escritura? No será quebrado hueso suyo. ¿Notaron? Se está aplicando lo del cordero allá, que no se le había de quebrar. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el soldado, aún con todo, le hubiera roto las piernas? Además, hermanos, que los soldados solo obedecen. A ellos se les dijo, ve a romperle las piernas a los tres. Pero ¿por qué no se las rompió a Cristo, hermano? Estaba muerto. No, pero la profecía que se tenía que cumplir. Esta es una evidencia que Jesús es el Cordero verdadero, no era un falso. ¿Qué hubiera pasado si le quiebran las piernas a Cristo también? Hermano, no hubiera coincidido el símbolo con la realidad. Pero miren lo que sigue diciendo David, lo quita, vuélvelo a poner. Dice el versículo 36. Que esto sucedió para que la Biblia se cumpliera cuando dice no se le quebrará hueso. Versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto lo dijo el profeta Zacarías. Dice que mirarían al traspasado. Hermano, no le quebraron el hueso, pero lo traspasaron con una lanza. Pregunto, hermanos, ¿no es exactamente el símbolo con la realidad aquí? En Cristo se está cumpliendo cada detalle de la profecía. Pero termino explicando lo último. ¿Se acuerdan que ya vamos a terminar? Solo explico lo último. ¿Se acuerdan que Cristo subió a lo alto, dice, y llevó cautiva la cautividad? Hay una versión, hermano, no sé si David la pueda tener ahí en su
no tienes la versión, una versión católica, puede ser la de Jerusalén. Tienes la versión, la versión de Jerusalén, David. Miren cómo dice ese pasaje. ¿Cuál es el texto? El texto es Salmo 68, 18. Es que no se entiende mucho, muchos no entienden, llevó cautiva la cautividad. Pero miren cómo dice la versión católica, es la de la reina, la Biblia de Jerusalén. Si lo tienes, esa versión. Vean lo que nos dice, se lo voy a decir yo lo que dice. Dice, subiendo a lo alto, llevó multitud de cautivos. 68, 18. 68, 18 del Salmo. Esa versión dice, subiendo a lo alto, llevó una multitud de cautivos. Ahora, la lógica y la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús llevó multitud de cautivos? Todos sabemos que cuando Jesús se fue al cielo, después de 40 días, él iba solo, viéndolo los discípulos. Dice, a ver si David nos ayuda con esto. Sí, y pasamos a lo siguiente y ya terminamos la lección de hoy. Dice... El que está subrayado es el 19. Bueno, lo que pasa es que como las Biblias católicas a veces no coinciden mucho los versículos, yo les puedo hacer mucha demostración. Bueno, está en el 19. Miren lo que dice, lo están leyendo ahí, dice, tú has subido a la altura. Miren cómo dice esta versión, conduciendo, ¿qué dice? Cautivos. Has recibido tributo de hombres. Hasta, bueno, pero miren cómo le llama. Dice que Cristo subió a lo alto conduciendo ¿qué? Cautivo. Ahora sí quita eso. Voy a explicar lo último. Miren, hermano, lo voy a explicar ya de manera más correcta. Ya leímos los pasajes bíblicos. Notaron que Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques. ¿Qué día le dijo? Recién resucitado. Fue aquel primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Que María estaba en el sepulcro y Jesús le apareció recién resucitado y María lo quiso ¿qué? Lógicamente María lo quiso abrazar cuando le dijo maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún que le dice, no he subido a mi Padre, voy a mi Padre. Y dice que María se fue a contar la noticia. ¿Y Jesús para dónde se fue en ese momento? Ahí le acaba de decir, ¿se acuerdan, hermanos, por favor, que cuando leímos allí, dice el versículo siguiente, ya en la noche, ese primer día, primero de la semana, le apareció a los discípulos? ¿Notaron? Quiere decir entonces que Jesús hizo un viaje relámpago al cielo. Digo relámpago, hermano, porque Jesús recién resucitado, ese primer día de la semana, ascendió al cielo, pues le dijo a María Magdalena, voy a mi Padre. ¿Lo dijo sí o no? Ahora, dice aquí que llevaría multitud de cautivos, hermanos. ¿A qué cautivos? ¿Y de dónde estaban cautivos a los que llevó? ¿Se acuerdan los que resucitaron con él? ¿Dónde estaban cautivos? En el sepulcro, hermano. Esa es una cautividad en el cual Satanás nos quiere ver. ¿A cuántos? Satanás nos quiere ver a todos cautivos en esa cárcel. Allí nos quiere meter a todos. Pero alabado sea Dios porque Cristo viene y él tiene las llaves de la muerte y qué cosa, y del infierno, de la muerte y del sepulcro. Cristo nos puede sacar cuando él quiera. Él tiene el poder, pero tú y yo tenemos que ser santos. ¿Cómo eran los que resucitaron? ¿Eran cualquiera? Eran cuerpos de santos, piadosos, cristianos que él resucitó. Y hermanos, ¿notaron qué pasó? Cuando Cristo lo resucitó, ahora, ¿para dónde se fueron? Fueron a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Pero una vez se reunieron con Cristo y Jesús hizo un vuelo relámpago al cielo y se lo llevó. Hermano, y ahora les explico qué fue a hacer Jesús. Cuando Jesús llegó al cielo con esto, para Jesús, ellos eran un ramillete, ¿notaron? Para ellos eran las gavillas de su victoria sobre la muerte. Eran como trofeos. Y cuando Jesús llegó al cielo, alrededor de lo que serían la hora tercera del día, las 9 de la mañana, Jesús se presenta ante el Padre en el cielo y le dice algo así.
Jesús fue para que el Padre ratificara o verificara su sacrificio en la cruz. Y Jesús le dice al Padre algo así: Padre, ya cumplí la misión de ir a la tierra, ya di mi vida por el hombre, ya morí, ya di mi vida y ya resucité. Lógicamente, ¿no? Si está ahí es porque resucitó, y le dice: Padre, he venido para que tú certifique, estuvo bien mi sacrificio, te satisface todo lo que ya cumplí, mi muerte y mi resurrección. Y entonces el Padre, ¿qué tiene que decir, hermano? El Padre confirma que fue un sacrificio, ¿qué cosa? Una ofrenda, ¿qué? Perfecta, agradable a Dios. ¿Se acuerdan que leímos el martes que en Hebreos 10 dice: quita lo primero y deja esto último? Una ofrenda perfecta que Cristo hizo, no la de los animales. La ofrenda de los animales no era una ofrenda perfecta, pero la de Cristo, ¿cómo llegó a ser? Perfecta, porque Él es perfecto. Y entonces, hermanos, cuando el Padre le dice a Cristo: hijo, el sacrificio estuvo perfecto, yo estoy satisfecho. ¿Se acuerdan que el Padre siempre dijo de Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo que complacencia? O sea que el Padre hasta en eso quedó complacido y le dice: tengo complacencia. ¿Y saben qué le dice Cristo? Pues Padre, si el hombre ya puede ser salvo, si el hombre ya es salvado por mi sangre, aquí traigo a los primeros que Él los había resucitado por su poder y eran justos, que habían creído en Cristo. Y entonces, hermano, y el Padre, que tuvo que haber dicho, es el ramillete que Él recibió como lo primero de los resucitados. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 15 dice que hay un orden? Cristo las primicias y los demás en su venida. Pues Cristo se presentó como primicias al cielo, llevando los primeros también resucitados como primicias para Dios. Ahora escuchen lo siguiente: cuando Cristo estaba haciendo eso en el cielo allá, aquí en la tierra el sacerdote ya había ido a cortar los frutos que les mencioné y estaban haciendo lo que cada año hacían: una ofrenda de primicias de los frutos de la tierra. Pero las primicias que Dios le interesan no son frutos de la tierra, sino almas para el reino de los cielos. ¿Quedó clara esta explicación, hermanos? Miren qué interesante. Y cuando Cristo ya hizo esa obra en el cielo, inmediatamente, ¿qué hizo? Regresó a la tierra y dejó a aquellos allá. Ustedes han leído en el Apocalipsis que en el cielo hay seres que rodean el trono de Dios también. O sea que ya en el cielo ya hay grupos de seres humanos que están adelante que nosotros por ciertas características y por ciertos propósitos. Pero el resto de los que han de llegar al cielo redimidos por la gracia de Cristo será ¿cuándo? En su venida. Hermanos, si todavía tienen preguntas o dudas de esto, aguanten la que vamos a seguir explicando, pero apenas nos dio el tiempo de cubrir la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. ¿Vieron cuánta cosa explicamos, hermanos? Y no avanzamos mucho, pero les digo algo: cómo se está cumpliendo cada detalle de las fiestas del santuario, hermanos, con el ministerio ¿de quién? De Cristo. Así que... pero no sé qué horas son. Si alguien tiene un comentario o una pregunta, pero el estudio se termina aquí, hermanos. Hemos cubierto bastante también, ¿verdad? Es profundo esto, ¿verdad? Ya. Si alguien tiene una pregunta y es corta, la contestamos, pero si es de contestar muy larga, la dejamos. Pero se entendió básicamente lo que explicamos, hermanos. Brother, Celaya, yo A ver, tengo una hermano. pregunta del estudio del martes. Las dos personas que Dios le dio la visión antes de que se la diera a Ellen White, ¿hay algún tipo de documento? ¿Dejaron algún escrito del relato que usted nos dio? Mire, hermano, les voy a decir, yo mencioné el martes eso, y sí, lo único que recibieron de Dios fue la primera visión. Se ve que esa primera visión la recibió William Foy y Hazen Foss. La misma que le dio en tercer lugar a Elena, solo que los primeros dos, aunque eran hombres, no se atrevieron a darla por X razones, como que temieron al ridículo. Y entonces, al postergar ellos anunciar lo que estaban recibiendo, era como rechazar el don que Dios les estaba dando.
Hermanos, ellos no dejaron escritos porque no recibieron más visiones. Elena, ella sí acepta. Algo que no les he dicho porque no es el tema. Le vamos a dedicar un estudio a lo que es el don de profecía, hermanos, para el tiempo del fin. Ahora solo menciono ciertas cosas. Elenita, siendo muy jovencita, ella le dijo al Señor, cuando entendió que Dios le estaba dando más visiones: Señor, yo soy muy débil, yo cómo voy a aceptar un ministerio. Y Dios le dijo, como le dijo a Moisés, ustedes se acuerdan que Moisés dijo: Señor, hasta tartamudo soy, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: ¿quién le dio la boca para hablar al hombre? Yo estaré contigo, yo te sostendré. Entonces a Elena le dijo Dios, como diciendo, ¿quién soy yo? Yo te puedo sostener, yo te voy a fortalecer. Y ella pues también dijo, como la Virgen María, cuando se le dijo que iba a ser la madre de Jesús: Señor, ¿quién soy yo para ser la madre de mi Salvador? Dijo María, se resistía. Pero entonces Elena dice lo mismo: Señor, y Dios le dijo: sí, vas a pasar por pruebas muy difíciles, pero yo estaré contigo, te voy a fortalecer. Y ella como diciendo, bueno, entonces, Señor, si tú me vas a fortalecer. Ella aceptó, hermanos, aún en las condiciones. Pero ¿saben qué? Ahí se cumplió lo que la Biblia dice, que Dios escoge al más débil para avergonzar a los más sabios y a los grandes del mundo. Escoge a lo más vil, a lo insignificante, para hacer cosas grandes. ¿Acaso Dios no es el método que Dios usa, hermanos? Sí, escogió a esa niña que no recibió educación formal. Les conté que por el accidente que ella tuvo, solo estudió segundo grado de primaria y escribió cosas maravillosas. Cuando hablemos más de este tema, hermano, no hemos acabado, ¿verdad? Vamos a ampliar esto, pero hermano Roberto, usted me preguntó, Elena de White sí siguió escribiendo porque recibió más visiones, escribieron libros, pero estos hombres no escribieron porque no. Esa fue la única visión que la contaron después, desde que ya Elena había confesado el sueño. Y, lo mismo recibí yo, dijo Hazen Foss, pero lo más que habrá quedado escrito es la misma visión, pero no hay libro de ellos. ¿Qué iban a escribir si ya Dios les quitó el don? Al no aceptar ellos, ya Dios no trató con ellos, sino que trató con la jovencita esto. ¿Quedó claro el punto, hermano? Eso es lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Sí, está claro, gracias. Sí, si no hay otra pregunta, lo vamos a cerrar el estudio ahora, hermano. O sea, ya nos ganó la hora siempre. Pero una pregunta antes. ¿Aprendimos algo nuevo esta vez? Amén. Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Estas Sí. cosas, hermano. Yo le voy a decir algo. Todo este estudio, miren qué maravilla. Todo esto que la iglesia adventista enseña, todo fue gracias al chasco. Y usted dice, ¿cómo gracias al chasco? Debido al chasco, la gente milerita se metió a estudiar todos estos temas que ¿dónde están, hermanos? Están en la palabra de Dios, con la ayuda de Elena, con la ayuda de Elenita, y ella iba confirmando. Dios le daba revelaciones de que este estudio que estaban llevando era correcto y confirmando la verdad de la palabra de Dios. No era algo nuevo. Elena no dijo profecías nuevas, sino confirmando el tema del santuario. No se olviden que lo que ellos estaban estudiando, ¿cuál era el tema? El tema del santuario. Y debido a que se chasquearon y en el versículo decía, el santuario será purificado, fueron obligados a estudiar estos temas. Hermano, ¿por qué creen ustedes que las demás iglesias no conocen el tema del santuario? Porque ellos nunca pasaron por una experiencia tal y nunca se vieron obligados a meterse a un estudio profundo del santuario. En cambio, los mileritas, que hoy somos los adventistas, hermanos, este estudio se dio de manera obligada, pues, para llegar a estas conclusiones. Y yo les declaro algo de una vez: la doctrina distintiva que es única y nos hace únicos en el mundo con relación a iglesia es la doctrina del santuario. Esta doctrina no la entiende nadie porque, repito, ninguno pasó por una experiencia para estudiar estos temas, hermanos. Quedó claro el punto. Ahora, la doctrina del sábado no es única, porque hay otras iglesias que reconocen el día del sábado como el día del Señor. La doctrina del estado de los muertos, hay algunos que creen que el que se murió pues no anda por allí, pero la única doctrina, hermanos, que nos hace distintivos es la doctrina del santuario. Miren cómo explicamos ahora con solo la Biblia
estas verdades están en la Biblia, sí o no, pero ninguna iglesia las puede explicar porque ellos no saben el tema del santuario, no lo investigan, no estudian estos temas, no le encuentran importancia. ¿Saben qué dicen la mayoría de ellos? No, esto fue para los judíos allá en tiempo de Moisés. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pero yo les digo algo. Si nosotros no entendemos estos temas del santuario, tampoco entendemos el plan de salvación de una manera completa, ¿entienden? Sí sabríamos como los evangélicos que Cristo murió en la cruz y eso nos dio salvación, pero de ahí no pasan. Pero miren nosotros cómo hemos ido avanzando y espérense el martes que vamos a llegar el día de la expiación, a la purificación del santuario. Hermanos, pero hoy por hoy, buenas noches, vamos a despedirnos. Les agradezco su asistencia, su presencia a este estudio, hermano. Vamos Amén. entonces a cerrar con una palabra de oración, ¿verdad? Amén. Miremos del rostro, voy a hacer yo la oración. Vamos a orar. Bendito Padre y nuestro Dios que moras en el cielo, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, que te has manifestado a nosotros, a criaturas insignificantes, Señor. Nosotros con mentes finitas, estudiando estos temas que son de profundos, señores. Estos temas que tienen que ver con el plan de la salvación que tú habías diseñado desde tiempos eternos. Es un misterio, pero gracias, Señor, porque has revelado a tus hijos a través de tu palabra, a través de la Santa Biblia, y tienes una iglesia en esta tierra de sabios y entendidos, y nos has revelado estas verdades a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque hay un pueblo en esta tierra que predica, entiende estas verdades, y Señor, estamos cumpliendo con la misión que tú nos has encargado de comunicar estas verdades a otros para que entendiendo estos temas entendamos mejor la preparación que necesitamos hacer para estar en pie en ese día glorioso del retorno de tu Hijo a esta tierra. No basta con saber que Cristo murió en la cruz y podemos ser salvos. Necesitamos conocer el tema de la intercesión, necesitamos conocer el tema del gran día de la expiación, conocer el tema del santuario en todos sus detalles, Señor, y así, teniendo una comprensión más cabal de estos temas, podemos hacer una preparación más exacta, Señor, para esperarte. Bendícenos en esta noche, que podamos tener un sueño reparador. Prepáranos, Señor, para que sigamos en el siguiente estudio aprendiendo verdades reveladoras de tu palabra, aún más profundas. Gracias por todas las necesidades que tenemos, Señor, las ponemos en tus manos para que tú nos traigas la solución y podamos resolver esos problemas con tu ayuda, Señor. Gracias te damos por todo y no merecemos ninguno de estas cosas que pedimos. Las pedimos en los méritos y en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Saludos, bendiciones. Buenas noches a todos y bendiciones. Les deseamos y saludos. El martes no se olviden. Amén. Me quería despedir. Soy la hermana de Carlos. Hermano, ¿puedo hablarle por teléfono ahorita que cuelgue? Sí puede. Quiere tomar mi número, lo doy para todos si alguien lo quiere. Usted vive en perdón, me dijo sí, es la hermana de Carlos, ¿verdad? Sí. A ver, Sí. Le voy a dar mi número. ¿Cuál es su número? Mire, mi número es de ahí en California. Sí, es el 323-445. Ajá. 9664. Y si alguien, tómelo los demás también. Se lo repito, hermana.